Buen día, muchas gracias por la invitación a los organizadores de la sesión de álgebra conmutativa. Quisiera decir antes de comenzar que este es un trabajo en conjunto con Luis Núñez Betancourt y Pedro Ramírez Moreno. Y quisiera hablar sobre dimensión de conexidad entre el álgebra y la geometría. Entonces, como el título lo menciona, quisiera hablar un poco sobre la noción de dimensión de conexidad y para eso quisiera tocar el concepto de conexidad que muchas veces lo aprendemos en nuestros cursos de topología. Intuitivamente, un conjunto es conexo si solo tiene como una sola pieza y no es conexo si tiene más de una pieza. Como que lo puedo separar en dos abiertos disjuntos. Y entonces, en principio, pues los primeros conexos que conocemos son los intervalos en los reales o en los grafos. Un grafo de una sola pieza es conexo y aquellos grafos que tienen más de una pieza pues no son conexos, ¿no? O uniones de más de un intervalo. Entonces, quisiéramos tener un concepto un poco más fino de conexidad, no solo decir si es conexo o no, sino como refinar este concepto, porque partiendo de este ejemplo, intuitivamente, la gráfica A se ve más conectada que la gráfica B. Y a simple vista, pues podemos ver que no importa qué punto quite yo del grafo A, si yo quito el punto y las aristas que están unidas a él, lo que me queda sigue siendo un grafo conexo. En cambio, si yo quito el punto Q del gráfico B, entonces ya tengo dos partes. Entonces, de alguna manera, solo necesito un punto para desconectar al grafo B, pero ningún punto desconecta al grafo A. Entonces, el grafo A está más conectado. Entonces, dimensión de conexidad se puede medir a través de esto. ¿Cuál es el mínimo número de vértices que yo debo de quitar para separar un grafo finito de alguna forma? Entonces, por ejemplo, aquí, en el ejemplo anterior, solo necesité un punto y es el mínimo que debo de quitar. Claro, un punto escogido inteligentemente. Si quito no lo desconecto. Pero entonces la dimensión de conexidad es 1. En cambio, en esta gráfica, que es completa, no importa qué punto quite, voy a tener un grafo de este estilo y siempre voy a tener grafos completos. Entonces, hasta que llegue a un punto y que sigue siendo conexo, tengo que quitar todo para llegar al vacío, que por convención va a ser disconexo. Entonces, la dimensión de conexidad en este grafo es mayor que en el otro. En cierto sentido, tengo una forma de medir qué tan conectado está un grafo en comparación con otro, ¿no? Entonces, esta noción quisiéramos llevarla a un tipo de espacios topológicos que llamamos variedades algebraicas, del cual quiero hablar, pero quisiera introducir de forma intuitiva. Entonces, piensen en su conjunto favorito, ahorita sin topología, vamos a pensar ya sea en R2, junto con el anillo de polinomios en dos variables, o R3 junto con el anillo de polinomios en tres variables coeficientes en los reales, así estos pares, el que quieran, ¿sale? Un campo elevado a la n, o sea, n coordenadas, con coeficientes en un campo y polinomios con coeficientes en el campo en n variables. Si queremos algo más general, puedes tomar un anillo conmutativo con 1, que sea netériano para que sea relativamente decente, y tomar el anillo de polinomios en n variables con coeficientes en ese anillo. Entonces, dados estos pares, voy a generar una topología. Esta topología va a estar en términos de estos conjuntos que vamos a conocer como conjuntos algebraicos y que están determinados por un ideal en este anillo. Entonces, dado un ideal, me voy a fijar en todos aquellos puntos en X, de tal forma que al evaluarlos en F me den 0 para todo elemento F del ideal. Y ese conjunto se va a llamar conjunto algebraico en X asociado al ideal Y. ¿Sale? Este conjunto o estos conjuntos me van a ayudar a generar una topología.
Entonces, antes de ver qué topología es, quisiera ver algunos ejemplos de conjuntos algebraicos. Por ejemplo, si tomamos al par R2 y al anillo R con que sean los polinomios en dos variables con coeficientes reales, pues estos son dos ejemplos sencillos de conjuntos algebraicos. Aquellos puntos que anulen a todos los múltiplos del polinomio x por y, pues son elementos de la unión de estos dos ejes. Y de igual forma, aquellos puntos que anulen a todos los múltiplos de este polinomio, en particular que anulen a este polinomio, pues son aquellos que se encuentran en esta curva, que para quienes están más involucrados es la curva nodal, ¿no? Ya si nos movemos a R3, pues tenemos superficies, ¿no? Los ceros de un polinomio, pues son superficies, de hecho todas las superficies que conocemos de cálculo de varias variables, como el cono, el cilindro, el hiperboloide de una hoja, de dos hojas, la esfera, todos esos son conjuntos algebraicos. Este es un conjunto algebraico que nos gusta mucho a los geómetras, que es el paraguas de Whitney. No voy a hablar mucho de él, pero también es un conjunto algebraico. Entonces, estos conjuntos algebraicos nos definen una topología que se llama la topología de Zariski. La topología en un conjunto se define a través de decir quiénes son los abiertos de la topología en cuestión. Nuestros abiertos van a ser aquellos cuyos complementos son conjuntos algebraicos. Dicho de otra manera, los conjuntos algebraicos van a ser los cerrados de la topología de Zariski. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el vacío es un conjunto algebraico porque nadie anula al polinomio 1. ¿Sale? Y de igual forma, todos anulan al polinomio 0, entonces el conjunto total es un cerrado. La intersección de cerrados arbitraria o de conjuntos algebraicos es un conjunto algebraico. Y la unión finita de conjuntos algebraicos es un conjunto algebraico. Entonces esto te define una topología. Como ejemplo, si nosotros tomamos a nuestro conjunto como los reales y nuestro anillo que sean los polinomios en una variable con coeficientes en los reales, la topología de Zariski es la topología del complemento finito. En general, los abiertos pues son todos los reales excepto un número finito de puntos. Los abiertos son grandes. Y de hecho, la topología de Zariski no es Hausdorff. Entonces, los puntos pues, no se pueden separar por abiertos. Y eso significa que pues tampoco acepta una métrica, ¿no? No se parece en nada a la topología usual que conocemos, que es muy bonita. Pero pues eso hace que sea más rica, que tenga otras propiedades. De hecho, la topología de Zariski en Rn y en Cn, los abiertos de la topología de Zariski son abiertos en la topología usual. Entonces, esta observación nos va a servir para algunas propiedades de conexidad, por ejemplo. Bueno, definiendo esta topología, además del concepto de conexidad, vamos a manejar un concepto que se llama irreducibilidad, que no solo tiene que ver con lo topológico, sino que tiene un puente hacia lo algebraico. Entonces, vamos a decir que un conjunto algebraico va a ser irreducible si no existen o si no se puede ver como la unión de dos cerrados relativos que estén propiamente contenidos en Y. Ojo, nada más piden que estén propiamente contenidos. No piden que sean disjuntos como en conexidad, por ejemplo. Entonces, aquí vemos dos ejemplos que ya habíamos visto de conjuntos algebraicos, pero donde uno es irreducible y el otro no. ¿Vale? Entonces, al ser irreducible, como no se puede expresar como la unión de dos cerrados disjuntos relativos, pues tampoco como la unión de dos cerrados disjuntos relativos y propios.
Entonces todo aquel que sea irreducible pues va a ser conexo. Pero por ejemplo, que sí es conexo en la topología usual y por tanto en la de Zariski, sí es reducible porque se puede ver como la unión de dos conjuntos algebraicos propiamente contenidos en el conjunto original. ¿Sale? Que este es un cerrado y este es el otro, los asociados a los ejes coordenados. ¿Vale? Entonces, bueno, algunas propiedades clásicas que, por ejemplo, nos relacionan lo topológico con lo algebraico es uno, uno propiamente topológico es que cualquier conjunto irreducible va a ser un conjunto conexo en la topología de Zariski. Pero parte del puente entre lo geométrico y lo algebraico es que un conjunto algebraico asociado a un ideal cumple que el ideal en cuestión es primo, y si el ideal es primo, entonces el conjunto algebraico va a ser irreducible. ¿Vale? Entonces tenemos como esas dos partes que nos gustan. Y además, que todo conjunto algebraico se puede expresar de forma única como la unión de conjuntos algebraicos irreducibles. Aquellos conjuntos algebraicos que sean irreducibles los vamos a conocer como variedades algebraicas. ¿Vale? Y resulta que una propiedad es que esta descomposición es única si pedimos que las componentes no estén contenidas unas en las otras. ¿Vale? Entonces, estos cerrados irreducibles dentro de la unión les vamos a llamar componentes irreducibles del conjunto algebraico BDI. ¿Ok? Bueno, ¿de qué nos van a servir estas componentes irreducibles? Antes de hablar de dimensión de conexidad, quisiera hablar sobre dimensión de un conjunto algebraico. Entonces, para hablar de dimensión de un conjunto algebraico, voy a hablar de dimensión. Entonces, la dimensión de un conjunto algebraico es la máxima longitud de una cadena de cerrados irreducibles. Entonces, por ejemplo, si tomo en cuenta a este conjunto algebraico, yo puedo tomar la cadena de primero el punto, que es irreducible, y luego el eje X, que también es irreducible, y ya no puedo encontrar otro conjunto irreducible que contenga propiamente el eje y que esté contenido en la unión de los dos ejes. Entonces, esta es una cadena, una cadena maximal, digámoslo así. Esta también. Entonces, la longitud de ambas es 1. Y, por tanto, la dimensión de este conjunto algebraico es 1. ¿Sí? Entonces, no me quiero meter mucho, pero hay un puente entre esto que es propiamente geométrico con lo algebraico para conjuntos algebraicos irreducibles o para variedades algebraicas, que es que la dimensión como conjunto algebraico se puede ver en términos de la dimensión del anillo R módulo I, que es la longitud máxima que yo puedo hacer de primos dentro del anillo cociente. ¿Vale? Como de alguna manera va a haber una relación entre las componentes, entre los cerrados irreducibles y los primos que andan por acá. ¿Okay? Entonces lo puedo estudiar de forma geométrica o de forma algebraica. ¿Sí? De hecho, este ejemplo me ayuda a dar una definición de lo que voy a necesitar próximamente, que se llama equidimensionalidad. Vamos a decir que un conjunto algebraico es equidimensional si todas sus componentes irreducibles tienen la misma dimensión. Pues, por ejemplo, aquí, de alguna manera podemos ver que para este conjunto algebraico, donde sus componentes irreducibles son la línea azul y la línea roja, cada una de sus componentes tiene longitud, o la máxima cadena que yo puedo hacer es de longitud 1, aquí también. Entonces, este conjunto algebraico es equidimensional de dimensión 1. ¿Sale?
Y a partir de ahora, pues son los conjuntos algebraicos que vamos a estar trabajando. Ok. Entonces ahora sí ya puedo definir lo que es dimensión de conexidad. Dado X un conjunto algebraico, perdón, aquí era conjunto, no variedad, vamos a definir la dimensión de conexidad para este conjunto algebraico como el mínimo de la dimensión de un subconjunto algebraico Y, de tal manera que al quitárselo a X, lo desconecto. Es parecido a lo que serían los vértices, pero en lugar del número de vértices me voy a fijar en la dimensión del conjunto que debo quitar. ¿Sale? Y debe ser un conjunto algebraico. Por ejemplo, aquí empezamos con este ejemplo que hemos traído desde el principio. Y si yo le quito un punto cualquiera, claro, debe ser un punto elegido sabiamente, porque si le quito cualquiera, pues me puede seguir quedando conexo en la topología de Zariski. Pero si le quito este punto de aquí, ya se me desconecta en la topología de Zariski porque lo puedo ver como la unión de estos dos abiertos, que son disjuntos. ¿Sale? Entonces, con quitarle un punto a este conjunto algebraico ya lo desconecté. Y es lo mínimo que le puedo quitar. Entonces la dimensión de conexidad de la unión de los ejes es 0. ¿Ok? Bueno, pues yo quisiera alguna herramienta para calcular esta dimensión de conexidad porque pareciera que es medio complicado checarme todos los subconjuntos que sean algebraicos de X y luego ver si los desconecto y luego agarrarme el más chiquito. Entonces, para eso, bueno, este es otro ejemplo que es un plano y que me va a servir para darles una propiedad. Es que si yo tengo un plano y, por ejemplo, le quito un punto, el que yo quiera, pues esto sigue siendo conexo en la topología usual. Entonces va a ser conexo en la topología de Zariski. Pero si yo le quito una curva o le quito una línea, pues esto ya es disconexo en la topología usual, pero resulta que es conexo en la topología de Zariski. Entonces, tendría que quitarle todo el plano para llegar al vacío y que sea disconexo. Entonces, la topología, la dimensión de conexidad de un plano va a ser 2. De hecho, el argumento para decir que esto es conexo en la topología de Zariski utiliza el hecho de que este polinomio no se puede factorizar a menos que un factor sea 1. Entonces, de hecho, en general, si el conjunto es irreducible, entonces la dimensión de conexidad es la misma dimensión que como conjunto algebraico. ¿Sí? Entonces, pues ya lo tengo para todas las irreducibles, pero faltan un montón más. Ok. Entonces, para poderlo calcular, digamos que nos vamos a ayudar de unos grafos que nos van a dar una herramienta para medir la dimensión de conexidad de un conjunto algebraico equidimensional. Voy a pedir que todos sus componentes irreducibles tengan la misma dimensión D. Entonces, para cada valor entre 0 y D, me voy a construir una gráfica. Los vértices siempre van a ser los mismos. Van a ser un vértice por cada componente irreducible. Pero lo que van a cambiar son las aristas. Cada que yo intersecte una componente irreducible con otra y me fije en su dimensión, si T es fija, me voy a fijar si la dimensión es mayor o igual a D menos T. Y si le gana, entonces voy a dibujar una arista entre BI y BJ. ¿Sale? Para agarrar un poquito de intuición. Por ejemplo, si agarro dos componentes irreducibles, por argumentos de álgebra que no me quiero meter de los primos que están asociados a C y CJ, la dimensión tiene que bajar de perdido en 1. Entonces, la dimensión de la intersección siempre va a ser menor a la dimensión de cada uno de ellos. Pero esta dimensión es D. Entonces, si la dimensión de la intersección es menor,
pues nunca va a ser mayor o igual a D. Entonces, para t igual a 0, la gráfica son solo vértices, no hay aristas. Ahora, algo que también es como bueno de decir, es que si yo tengo que la intersección le gana a D menos T en dimensión, pues entonces la dimensión le va a ganar a D menos T menos 1, que es 1 antes. Que quitándole el menos, poniéndole un paréntesis, es D menos T más 1. Eso quiere decir que si había una arista en nivel T, pues en el siguiente nivel también va a estar. Y en el siguiente, y en el siguiente. ¿Sale? Eso quiere decir que tenemos unas contenciones así de nuestros grafos para cada T. Siempre van a estar contenidos en el que sigue. Y al último nivel, ¿qué está pasando? Pues cada que yo intersecte 2, su dimensión es mayor o igual a 0. ¿Sí? Y si su dimensión es mayor o igual a 0, pues 0 es igual a D menos D. Entonces, la dimensión es mayor o igual, voy a quitar esto, a D menos D. Entonces siempre va a haber una arista entre BI y BJ. O sea, que el grafo de último nivel es un grafo completo. Entonces, como que vamos a tener varios vértices solos a nivel 0 y poco a poco se van a ir uniendo hasta que llegan a un grafo completo. Ahora, el grafo inicial siempre va a ser disconexo y el grafo final siempre va a ser conexo, porque está completito todo. Entonces debe haber un momento en que brinque. ¿Sale? Y de hecho, en el trabajo de Núñez Betancourt, Spiroff y Witt, aunque es un resultado más general, llegan a que si X es equidimensional, de dimensión D, hay una manera a través de los grafos de decir algo sobre la dimensión de conexidad, que es la máxima T, de tal forma que gamma de D menos T es conexo. O sea, la primera vez donde fue conexo. ¿No? Y que además, cuando no es conexo, hay una manera de ver cuántas componentes conexas tiene la gráfica a través de las componentes del complemento de X menos Y para Y contenido en X, de tal forma que la dimensión de Y sea menor que T. Me voy a fijar en todos los subconjuntos de X que tengan dimensión menor que T y luego me voy a fijar en X menos ese conjunto Y y me fijo en sus componentes. Y de esos me fijo en el más grande que puedo obtener y ese va a ser el número de componentes que está en la gráfica. Entonces tengo bastante información. No solo cuando es conexa, sino cuando no es, cuántos componentes tiene. ¿Sí? Y bueno, pues sí, está muy bonito, pero digamos que que con el fin de ayudarnos a calcular un poco más sobre dimensión de conexidad, en nuestro trabajo lo que hacemos es ver que si consideramos ideales iniciales de un ideal y, pues esto nos ayuda a hacer las cosas más sencillas. Entonces, bajo ciertas condiciones. Entonces, para esto vamos a considerar el anillo de polinomios en n variables. Me voy a fijar en el conjunto de todos los monomios, todos los que tenga. Entonces, por cada monomio, pues yo tengo una n-ada en los naturales unión el 0. ¿Sale? Y ahí voy a definir algo que se llama un orden monomial. Entonces, un orden monomial es un orden total, yo voy a decir quién es más grande que quién, de tal forma que cada monomio le gana al 1, siempre, porque esto es un monomio, todos son 0. Y que si yo multiplico un monomio que le gana a otro, o sea, el orden se preserva bajo multiplicación por monomios. ¿Sale? Pues un ejemplo de esto es el orden lexicográfico. Voy a decir que dos monomios x alfa le gana x beta
si sus potencias le ganan en el orden lexicográfico. Aquí. ¿Sale? Entonces, para no hacerlo muy técnico, si agarro en 3 variables, por ejemplo, aquí yo tengo la potencia de X, la potencia de Y y la potencia del 0, le gana a la potencia de X, la potencia de Y y la potencia de Z. Entonces, eso implica que el monomio X cuadrada Y le gane al monomio XY cuadrada Z. ¿Sale? Entonces, cuando yo tenga un polinomio, siempre voy a tener un monomio que sea el mayor respecto al orden monomial. Y ese monomio le voy a llamar la parte inicial de F. ¿Ok? Pues, por ejemplo, aquí en el orden lexicográfico, el más grande sería este. Y este sería la parte inicial de este polinomio. ¿Ok? Entonces, a partir de las partes iniciales de un polinomio, yo puedo generar la parte inicial de un ideal, tomando el generado por el inicial de cada elemento del ideal. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, la parte inicial con el orden lexicográfico de esta curva es X cúbica. ¿Ok? Y resulta que puedo obtener, bajo ciertas condiciones, propiedades de la dimensión de conexidad. Entonces, en general, el conjunto algebraico asociado al ideal inicial de un ideal I es la unión de varios subespacios vectoriales, aquellos que son generados por elementos de la base canónica del 100 hasta el 001. ¿No? Y esto es por la forma de los generadores del ideal, son puros monomios. ¿Okay? Entonces, ahora sí, tengo ya todos los ingredientes para decirles qué es lo que hicimos, pero antes de eso quisiera decirles que pues los ideales iniciales son calculables, pero aparte sus conjuntos algebraicos y sus gráficas de conexidad son más fáciles o menos difíciles de calcular. Y de hecho en nuestro trabajo con Núñez Betancourt y Ramírez Moreno, llegamos a que si tenemos el anillo de polinomios sobre un campo en n variables, un orden monomial y un ideal que cumpla que el conjunto algebraico asociado a ese ideal es equidimensional y el ideal inicial de ese ideal es radical, entonces las gráficas de conexidad son las mismas y por tanto la dimensión de conexidad es el mismo. Pero este es mucho más fácil de calcular. Y eso era lo que les quería contar. Se les agradezco mucho por su atención y que tengan muy buen día.